Hola, soy el Dr. Martin Shelley, profesor de matemáticas de la UAM Iztapalapa, y te propongo una demostración de un teorema elemental de geometría, el teorema del coseno. No vamos a demostrar ese teorema usando el álgebra, sino armando un rompecabezas. Más precisamente, vamos a examinar este triángulo ABC. Si nos damos el valor del lado AB, la longitud de este segmento del lado AC y del ángulo A, esto nos caracteriza de modo único el valor de la distancia de B a C. En efecto, si en vez de trazar el lado AB aquí, lo hubiéramos puesto aquí, y luego con un ángulo de A, una semirecta AC, donde hubiéramos reportado esta distancia, el nuevo valor de la nueva distancia BC hubiera sido exactamente el mismo que aquí. Esto nos deja pensar que para algún valor de la distancia AB, de la distancia AC y del ángulo A, solo hay una posibilidad para BC que se puede deducir matemáticamente de estos tres valores. En otros términos, debe de haber una fórmula que nos da a BC como función de estos tres parámetros. Esta fórmula, que es exactamente el teorema del coseno, es la que tenemos aquí. BC al cuadrado igual a AB al cuadrado más AC al cuadrado menos 2AB por AC por coseno de A. Cabe mencionar que en el caso particular donde este ángulo es recto, o sea, cuando la recta AB es perpendicular a la recta AC, obtenemos como caso particular el clásico teorema de Pitágoras. De hecho, el mismo Pitágoras demostró su teorema ocupando un rompecabezas diferente del que estamos viendo para esta generalización de su teorema. ¿Cómo entender esta fórmula? BC al cuadrado es el producto de la distancia BC por ella misma. Mismo con AB al cuadrado y con AC al cuadrado. Este término involucra una función matemática trigonométrica que se llama el coseno, pero tiene una interpretación muy fácil de entender. Si aquí volvemos a trazar el triángulo ABC, vamos a construir además un cuadrado que tenga a este segmento como lado. Se definió a este término como el área de este triángulo azul. Por la simetría entre los lados AB y AC, hubiéramos podido hacer la misma construcción tomando como lado no este, sino este. Esto nos daría otro cuadrado y otro triángulo azul. Claramente, estos dos triángulos tienen la misma área porque son idénticos. Son idénticos por los cuadrados. ¿Cómo tenemos este cuadrado? Este lado del triángulo de la derecha tiene que ser igual a este lado del triángulo de la izquierda. Mismo con este lado y este. Y por fin, este ángulo suma 90 grados con él, tal como este, por lo que estos dos ángulos tienen el mismo valor. Esto implica que tenemos dos triángulos idénticos. Esto nos permite decir que, por definición, este término va a ser igual indiferentemente al doble del área de este triángulo azul o de este. Esto nos va a dar una interpretación mucho más geométrica y simpática de la identidad del teorema del coseno. Ahora podemos cambiar este menos 2 AB por AC por el coseno de A por menos 2 por 2 veces el área de alguno de los triangulitos azules. La interpretación geométrica de los términos BC al cuadrado, AB al cuadrado, AC al cuadrado es aún más inmediata, puesto que cuando multiplicamos una longitud por sí misma, obtenemos el área del cuadrado correspondiente. Así que vamos a construir un cuadrado azul del lado BC, un cuadrado verde del lado AB y un cuadrado rojo
del lado AC. Con esta construcción, la cantidad BC al cuadrado no es otra cosa que el área del cuadrado azul. La cantidad AB al cuadrado no es otra cosa que el área del cuadrado verde. Y tenemos para AC al cuadrado el área del cuadrado rojo. Esto nos permite cambiar una identidad puramente algebraica por algo más concreto y geométrico, a saber que ahora se trata de mostrar que área azul a igual a área del cuadrado verde más área del cuadrado rojo menos 2 por 2, 4 veces el área de un triángulo azul. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Armando un rompecabezas. Ahora, la idea importante de esta demostración es trazar simétricos de ese triángulo que puedan caber en cada uno de los 3 cuadrados. Primero vamos a simetrizar con respecto de la recta AC. Esto nos va a dar este triángulo, obvio, con las mismas medidas que ABC. Misma técnica de simetrización con respecto de la recta BC y lo mismo con respecto de la recta AC. Observamos que en este último caso, para esta figura, el triángulo no está contenido en el interior del cuadrado, pero para lo que queremos hacer no nos va a afectar. Si nos fijamos, por ejemplo, en este cuadrado rojo, vamos a trazar además estos segmentos. Y nos vamos a interesar en este triángulo y este. De hecho, es fácil mostrar que este triángulo es el mismo que este. Los lados de este triángulo son los mismos que los lados de este y lo mismo con los ángulos. Por lo que nos podemos permitir trazar y colorear de azul este triángulo. Lo mismo pasaría aquí. Si juntamos este vértice con este, vamos a obtener exactamente el mismo triángulo azul con las mismas medidas. Por lo que lo podemos colorear y con el mismo color. También vamos a examinar otros triángulos. Como aquí tenemos 2 triángulos azules del mismo color que este cuadrado, sería muy natural colorear este triángulo de verde como este. Naturalmente, si este triángulo también se encuentra aquí, era de esperar que aquí íbamos a tener el mismo triángulo verde. Por fin nos faltan otros 2 triángulos, uno aquí y otro aquí. Estos 2 triángulos se ven iguales, de hecho es fácil mostrar que tienen exactamente las mismas longitudes y los mismos ángulos. Como estos triángulos tienen un vértice común opuesto al lado que nos da el cuadrado rojo, es natural colorearlo de rojo. Última etapa, cómo relacionar las áreas de los cuadrados con áreas de los triángulos. Vamos a tomar el caso de este cuadrado rojo. ¿Qué fracción del área del cuadrado rojo representan estos 2 triángulos? Visualmente podríamos decir que son el 50% del área del cuadrado rojo. ¿Cómo demostrarlo rigurosamente? Trazando perpendiculares, así, pasando por este vértice y así. La ventaja de estas perpendiculares es subdividir este cuadrado en 4 rectángulos. Cada rectángulo está formado por 2 triángulos con la misma área. Este triangulito tiene la misma área que este. Este triangulito tiene la misma área que este. Por lo que podemos decir que el triángulo azul en su totalidad tiene la mitad del área de este rectángulo. De igual manera, este triángulo verde tiene la mitad del área de este rectángulo. Por lo que si sumamos los 2 triángulos,
obtenemos exactamente la mitad del área de este cuadrado. Así que, mediante argumentos puramente geométricos, podemos decir que el área del cuadrado rojo no es otra cosa que 2 veces el área del triángulo azul y del triángulo verde. Esto es lo que vamos a expresar ahora. El área del cuadrado rojo es igual al área de uno de los triangulitos azules más el área de uno de los triangulitos verdes. Todo esto multiplicado por 2. 2 veces esta suma. Mismo con el cuadrado verde. El área del cuadrado verde es igual a 2 veces el área de un triangulito azul más un triangulito rojo. Por fin, y de igual manera, este cuadrado azul tiene como área el doble del área de ese triangulito verde más ese triangulito rojo. Aquí podemos volver a apuntar la expresión con los triángulos azules de la construcción inicial. Después de cambiar una identidad matemática por una identidad involucrando a cuadrados y triángulos, y después de armar a nuestro rompecabezas, pudimos cambiar esta identidad por otra que solo involucra a triángulos idénticos de misma área. Por lo que ahora lo único que nos falta hacer es contar los números de triángulos. Si tenemos el mismo número de triángulos de cada color a la izquierda y a la derecha, entonces las áreas sumadas serán iguales y así tendremos demostrado, mediante argumentos matemáticos rigurosos, nuestro teorema. Solo se trata de contar los triángulos. ¿Qué tenemos a la izquierda? Tenemos 2 triángulos verdes. A la derecha también. Tenemos 2 triángulos rojos. A la derecha también. No tenemos triángulos azules. ¿Qué tal a la derecha? A la derecha tenemos 2 triángulos azules, más otros 2, 4. Menos 2 por 2, los 4 del término inicial. 2 por 2 menos 4, no tenemos ningún triángulo azul a la derecha y por lo tanto tenemos lo mismo a la derecha que a la izquierda. Nuestro teorema queda demostrado. Espero te haya gustado esta demostración. El teorema que se demostró es el teorema del coseno, que tiene muchas aplicaciones a varias ramas de las matemáticas. Este teorema fue demostrado por primera vez por Al-Kashi, un matemático y astrónomo persa del siglo XV. La prueba que vimos no era la prueba de Al-Kashi, se basó en una idea publicada independientemente por 2 matemáticos contemporáneos, Cuoco y McConnell, a finales del siglo XX, al principio del siglo XXI. La demostración que vimos no es idéntica a la de Cuoco y McConnell, puesto que en su demostración se ocupan, en vez de ocuparse triángulos, se ocupan rectángulos de misma área. Y para mostrar que tiene la misma área, se tenía que calcular. Aquí, la ventaja de cambiar estos rectángulos por triángulos idénticos es que ni siquiera tenemos que calcular para observar que las áreas son idénticas. Esta demostración también es para mostrar que se pueden hacer cosas concretas y divertidas con matemáticas. También es una invitación a recordar e investigar otros razonamientos matemáticos. Soy el Dr. Martincelli. Aquí van mis datos para cualquier pregunta que me quieras hacer acerca de estos temas o de las matemáticas.